Ya tengo empañados los parabrisas aquí. Que Dios me los bendiga mucho. Es un placer tenerlos aquí este 10 de abril, domingo 10 de abril del 2022. Un placer. Si yo, que soy un humano, me alegro de verlas en esta casa de Dios, imagínense cuánto más los ángeles del cielo están celebrando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Es interesante pensar que en el cielo hay mucha exaltación, hay mucho canto tal vez, hay mucha reverencia a nuestro Dios. Y nosotros aquí estamos practicándolo. Por eso venimos aquí también, para darle ese exaltamiento, lo que vamos de estar cantando. Mi Padre es Dios y yo le exalto, ¿verdad? Nuestro trabajo también es de exaltar a nuestro Señor, amén, a nuestro Dios. Pues esta tarde les traigo un mensaje bajo el tema Los valientes de David. Los valientes de David. Para ello quisiera invitarles a que me acompañen a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas en el Antiguo Testamento, empezando desde el capítulo número 11. Primera de Crónicas, para ubicarles está ahí por Reyes. Si encontró Reyes, despuesito está Crónicas, ¿verdad? Amén, aleluya. Es bueno, mis queridos hermanos, la lectura. Y esta tarde vamos a tener una lectura bíblica, ¿verdad? Entonces es Primera de Crónicas 11. Primera de Crónicas 11. Empezando desde el versículo número 10. Y nos vamos a extender hasta el 41, si Dios así nos los permite. Amén. Vamos a hacer hasta el 26, vamos a llegar, hasta el 26. ¿Amén? Y con eso vamos a empezar. Vamos a ver, yo sigo cambiando de lentes. Ahora sí estoy en enfoque. Y la palabra de Dios dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo, dice lo siguiente. Estos fueron los jefes del ejército de David, quienes lo apoyaron durante su reinado y se unieron a todos los israelitas para proclamarlo rey, conforme a lo que el Señor dijo acerca de Israel. Esta es la lista de los soldados más valientes de David. Yasobeán, hijo de Jacmoní, que era el principal de los tres más famosos. En una batalla mató con su lanza a 300 hombres. ¿Escuchó eso, mi hermano, hermana? Con su lanza mató a 300 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que también era uno de los más famosos. Estuvo con David en Pasdamín, donde los filisteos se habían reunido para la batalla. Ahí había un campo sembrado de cebada. Y cuando el ejército huía ante los filisteos, los oficiales se plantaron en medio del campo y lo defendieron, matando a los filisteos. Así el Señor los salvó y les dio una gran victoria. Versículo 15. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la roca, hasta la cueva de Adulán, donde estaba David. Y el ejército filisteo acampaba en el valle de Rafaín. David se encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén.
Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron al campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero David no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente: que Dios me libre de beberla. ¿Cómo podría yo beber la sangre de quienes han puesto su vida en peligro? Se jugaron la vida para traer el agua y no quiso beberla David. Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. Versículo 20. Abisai, el hermano de Joab, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó mucho, más que los 3 valientes. Llegó a ser un jefe, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Joiadá, era un guerrero de Cabsel, que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab, y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió a una cisterna y mató a un león. También derrotó a un egipcio que medía como 2,5 metros y que empuñaba una lanza del tamaño de un rodillo de telar. Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joiadá, y también él ganó fama como los 3 valientes. Pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. ¿Escuchó eso? 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guarida personal. Hasta ahí vamos a llegar. Bendito sea el Señor, y que Dios añada bendición a su santa palabra. Amén. Miren, mis hermanos, cada vez que usted va a leer la Biblia, pregúntese las siguientes preguntas. Son sencillas y puede usted empezar con la más sencilla de todas. Yo las he escrito aquí en la mía para que nunca se me olvide. Usted empieza leyendo y dice: Señor, ¿cuál es el principio que tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? Estoy leyendo tu palabra. ¿Qué tengo que aprender hoy? Siguiente, ¿cuál es la enseñanza que tú tienes para mí? O sea, no solo es de leerla, hay una enseñanza, hay algo para ti, hay algo que va en tu bolsillo espiritual, en tu haber espiritual, en tu cuenta espiritual. Amén. Siguiente, ¿cuál es el ejemplo que debo de seguir? ¿Cuál es el ejemplo que debo de seguir? Usted tiene que seguir ejemplo de lo que lee, de los cuales usted está leyendo, de las personas que han hecho estas cosas. Usted acaba de leer conmigo de todos estos valientes de David. ¿Sí o no? A veces ni podemos pronunciar sus nombres, pero sí podemos leer lo que hicieron. Y eso es enseñanza para nosotros. El ejemplo a seguir. ¿Cuál es la advertencia que debo de escuchar? ¿Cuál es la guía que me tienes que dar? Y última sugerencia: Señor, ayúdame a seguir tu sabio consejo. O sea que son cosas que yo le quiero transmitir a usted. Usted está leyendo para sacar un ejemplo. Usted está leyendo para ver qué es la advertencia que Dios tiene para usted. Usted está leyendo para seguir un ejemplo de las personas que vivieron antes que usted y que fueron agradables a Dios. Eso se trata. Y por eso es que hemos leído Primera de Crónicas, con tantos nombres que ni casi podemos pronunciar. ¿Ok? Esta tarde
Yo les traigo el título Los valientes de David. En todas las investigaciones que he hecho son como 50 valientes de David. Y lo interesante es que no todos eran israelitas. ¿Cómo le quedó el ojo? No todos eran israelitas, sino que eran de naciones paganas a veces. Y llegaron a creer en el Dios del cielo a través de lo que David había hecho. ¿Se acuerda cuando dimos la enseñanza o la prédica de ganando confianza en Dios? ¿Se acuerda? Cuando David mató al león primero, después mató al oso. Y después dijo, así como he matado al oso, así como he matado al león, también voy a derrotar a Goliat. ¿Se acuerdan? Amén. Y eso les fue ejemplo a estos hombres. Les fue de ejemplo. Amén. Amén. Entonces, yo quiero empezar con lo siguiente. En mis investigaciones aquí tengo que el pueblo de Israel fue una nación nueva cuando salieron de Egipto. O eran una nación nueva cuando salieron de Egipto. Acuérdese que ellos habían estado en cautiverio, no en cautiverio, pero esclavizados por 400 años. Debajo de la bota del egipcio. Por 400 años. Eran una nación nuevecita. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Amén. Ellos eran esclavos, no sabían nada, no tenían experiencia de armas, no tenían experiencia de guerra, no tenían experiencia de agresión, no tenían estrategias de guerra, pero enfrentaron a sus enemigos con el poder de Dios. Ahí está lo que le quiero decir a usted. Usted y yo tenemos que aprender a enfrentar a nuestros enemigos, cualquiera que sea o lo que sea, no con nuestra confianza, o no con nuestras fuerzas, sino que con ¿qué? Con el poder de Dios. Usted no va solo. Usted no está peleando esto solo. Empecemos a grabarnos esto en nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Amén. Y siempre el pueblo de Israel obtenía la victoria, siempre que ponían su confianza en Dios. Siempre que ellos ponían la confianza en Dios, Dios les daba la victoria. ¿Qué ejemplo podemos sacar de eso? Que tú y yo también tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios si queremos una victoria. Amén. Entonces, Israel aprendió que cuando se iban tras dioses ajenos, eran perdedores. A mí, en lo particular, no me gustaría que nosotros entráramos siempre a las batallas solos, sin confianza en Dios, pensando que todo nos va a ir bien. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Amén. En un momento dado de la historia de Israel, después que le exigieron, mire lo bonito de esto. Israel no tenía que tener rey. Ellos tenían al Rey de Reyes. Pero ellos querían ser igual a todos los demás. Como todas las naciones de los otros lados, los vecinitos tenían rey, ellos querían rey. Y como niños chiquitos se encapricharon, querían, yo quiero rey, yo quiero rey. Hasta que Dios les concedió lo que ellos querían. Eso no está bien. Y eso nos pasa a nosotros. Nos empecinamos, nos encaprichamos que queremos algo como el otro, o como este de aquí, o como el que está allá. Y eso no nos puede pasar. Otra vez, vuelvo, repito, las cosas que leemos son ejemplos para nosotros. Amén. Pero la cosa es que Dios les da rey. Y les da al rey Saúl. Es el primer rey de Israel. Y la Biblia habla de Saúl, que era un hombre alto. Más alto, le sobrepasaba a todos por hombros y cabeza, a todos. Era alto. Y eso como que daba, wow, nuestro rey es alto y fuerte. ¿Verdad? Pero eso no era la voluntad de Dios.
Eso es lo que quiero que vean. Siempre tenemos que observar cuál es la voluntad de Dios. Hay veces nos salimos con nuestro gustito, pero no es la voluntad de Dios. Amén. Hay que saber distinguir. ¿Qué más pasó? Pero también se les presentó un enemigo, los filisteos. Hablamos de los filisteos. Hablamos de su tal gigante que tenían esos filisteos, Goliat. Hablamos la vez pasada de ellos, ¿se acuerdan? No vamos a repasar todo lo que dijimos, pero en repaso, por 40 días empezó a decir insultos y a maldiciones que tiraba a este Goliat al pueblo de Israel. Nadie se le quiso enfrentar, ni Saúl, que la palabra lo llama como un gran guerrero y era alto y fuerte, ni ninguno de sus guerreros. Pero el único que le hizo frente, ¿se acuerdan quién es, verdad? ¿Quién le hizo frente a Goliat? David, un muchachito que cuidaba ovejas, pero tenía su confianza ¿en quién? En Dios. Esa era la diferencia. Amén. Entonces, sabemos lo que sucedió. Cómo él derrotó a Goliat. En esta historia que inspira. Esto que leemos de David inspira, nos tiene que inspirar, infunde fe, nos da fe, ayuda a aumentar nuestra confianza en Dios. Todo obstáculo, todo gigante, toda dificultad, Dios nos puede ayudar a vencerlos. Se lo estoy diciendo bien clarito y de frente a todos ustedes. No es si tal vez nos sucede algo. La cosa es que sí va a suceder. Van a venir problemas. Dios nunca... Hay veces yo escucho que dicen, bueno, yo me hice cristiano porque no quiero más problemas. Eso no promete Dios. Dios promete que estará con nosotros hasta el fin de los días. Eso sí promete Dios. Pero no te dice, una vez tú te haces cristiano, ya no hay más problemas. No, es más. Los problemas van a venir y tal vez hasta más fuertes. Pero por eso es que le estoy trayendo la palabra valiente. Es más valiente usted que es cristiano que el que está en el mundo. Porque para hacer las cosas del mundo no se necesita valentía. Sino que haces lo que te nace. Lo que se te da y te pega la gana, eso haces. Eso es el mundo. Pero usted y yo de cristianos tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Esa es la diferencia. Amén. No nos regimos nosotros mismos. Amén. Entonces yo puedo calificar al cristiano como valiente. Mujer y hombre, valientes de Dios. Amén. Entonces, cada vez que usted venza los problemas, cada vez que usted haya llegado a vencer esos problemas que se ponen en su vida, usted no se eche las flores usted mismo. No se eche los cumplidos usted mismo. Es más, diga, gracias a Dios he vencido. Gracias a que tengo un Dios misericordioso es que esto ha pasado. El problema es que muchas veces nos echamos las flores nosotros mismos. Nos gusta que nos den los cumplidos. Yo hice, yo. Que Dios nos guarde de eso, que se nos quite eso, amén. La historia de David, que venció al gigante, es una historia que inspira profundamente, generación tras generación. Mire, estamos en el Antiguo Testamento. Lo que sucedió con David y Goliat es antes de nuestro Señor Jesucristo. Antes de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros ahorita estamos en el 2022. Usamos un calendario romano, no es ni calendario judío, usamos un calendario romano. Eso es lo que usamos nosotros. Y según ese calendario son 2022 años desde el nacimiento de nuestro Señor. Y están equivocados,
porque nuestra pastora nos trajo que hasta error tiene eso. Tiene como 3 o 4 años de error. O sea que desde el nacimiento de nuestro Señor son 2022 años o más. Y esto fue antes. Y todavía seguimos hablando de lo que David hizo. Eso es lo que yo le quiero decir. De generación en generación. Ustedes le van a pasar esto a sus hijos, a sus nietos. Este mismo relato no acaba. Esto sigue inspirando. Sigue tratando de crecer nuestra fe y confianza en Dios. Es que mire, es como que usted tenga una cestita, donde usted sabe la cestita donde pone los huevitos, usted, ¿verdad? Y esa cesta representa poner la confianza en Dios. Usted tiene que aprender a poner toda su ansiedad, todos sus problemas, todo en Dios, en Cristo. Esa es la enseñanza de hoy, amén. Estos valientes, incluyendo David, no ganaron ellos solitos. Llevaban el respaldo de Jehová. Llevaban el respaldo del Dios verdadero. Amén. Alguien que me diga un amén. Ahora le quiero hablar a usted de los valientes de David que acabamos de leer en Primera de Crónicas. Mire, qué interesante. A veces yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué es que no hacen hasta películas de estos personajes bíblicos? Porque hay películas de todo. Hoy hay películas de todo, excepto cuando se trata de cosas bíblicas. Ahí no quieren mencionar a Dios. Mucho menos quieren mencionar el nombre de Cristo Jesús. Ahí ya la industria del entretenimiento ya no quiere meterse. Y hay veces hacen películas que no son bíblicas. Se llaman bíblicas, pero no son bíblicas. Se salen de lo que aquí está. Y acuérdese muy bien de lo que la palabra dice. No le añadas ni un punto ni una coma, ni le quites. ¿Verdad? Pero usted y yo acabamos de escuchar cómo había hombres que un solo hombre mataba a 300. Esto es algo sobrenatural, mis hermanos. Otro hombre se metió en una cisterna y mató a un león, así como había matado a un león David. O sea, lo que a ellos les pasó, también nos puede suceder a nosotros. Tal vez no un león, pero otras cosas. Tener una valentía, un valor que viene de Dios. Esta es la fuente de nosotros, de valentía, de valor. Yo a veces creo que nos han enseñado mal en el mundo. Vemos a un hombre así, bien fortachón, y decimos, ese es fuerte, ese es valiente. Nos han enseñado mal. El mundo nos ha enseñado mal. La película nos ha enseñado mal. La valentía no quiere decir eso. La valentía es como ese jovencito de David, que nadie se le quería enfrentar al gigante monstruo ese, pero en el nombre de Dios, él sí le hizo frente. Eso es ser valiente. Ahora le pongo otro ejemplo. Hermano Raúl, ¿de qué se trata esta valentía que tú hablas? Primero que nada, cuando encuentras a alguien, cuando conoces a alguien, hay veces, y se lo digo por experiencia propia, hay veces yo como que no quería decir que era cristiano. Que se nos quite eso. Tenemos que crecer en Cristo. Si hay la oportunidad, no le digo que ande con un gran rótulo, usted diciendo soy de Cristo. Ahí anda con el rótulo. Pero usted tiene que demostrar esa luz de Cristo. O sea que van a venir como que hay algo diferente en ti, Valeria. ¿Eres cristiana? Y usted dice, sí lo soy. ¿Ve? Valentía. Porque hay veces queremos quedar bien con los demás. Queremos quedar bien con el de la esquina. Queremos quedar bien con el vecino. Pero no quedamos bien con Dios. Nos preocupamos más del qué dirán, del muchacho de aquí, de la muchacha de allá. Pero no nos preocupamos de qué dice Dios de mí. Esa es la valentía que le estoy diciendo. Mire cómo el ejemplo de David sigue inspirando a otros.
Le acabo de decir que estos valientes de David no eran ni israelitas, pero gracias a su ejemplo llegaron a creer en el único poderoso Dios del cielo. Eran moabitas, eran de qué otras, hititas como Urías, eran de naciones diferentes que tenían sus dioses. Y ellos abandonaron esa basura y se convirtieron al Dios verdadero. ¿Por qué? Por el ejemplo de David. Es lo mismo contigo y conmigo. O me va a decir que usted nada más conoce a cristianos. Sale al Walmart y solo ve a cristianos. No. Usted va a encontrarse de todo. ¿Y qué pasa contigo y conmigo, hermana y hermano? Si se te da la oportunidad, tráelos. Si se te da la oportunidad, ora con ellos. Si se te da la oportunidad, háblales de Cristo Jesús. El resto ya no te toca ni a ti ni a mí, ni a la pastora. El resto le toca al Señor. Amén. Esa es la valentía. Y le voy a contar la última valentía que quiero que nos pongamos las pilas, que nos pongamos bien puestos. El día que empiecen a perseguir a los cristianos. Ay, no, hermano Raúl, y usted ya va otra vez con toda esa, y siempre lo mismo usted. Va a llegar un día que nos van a perseguir por ser cristianos. Ahorita hay libertad. Ahorita hay iglesia allá, hay iglesia allá, hay iglesia allá. ¿Qué pasaría el día que no podamos estar adorando a un Dios todopoderoso en un templo así? Tenemos que estar encuevados, tenemos que estar en un hoyo, como en China. En China no tienen Biblia, sino que todos tienen un pedacito y los unen como rompecabezas, y así en lo oscuro, en las cuevas, así leen, así adoran. Esa es la realidad de la persecución. Nos puede costar la vida. Esa es la valentía que yo le traigo esta noche. Mis mujeres de Dios, las mujeres de Dios que estoy viendo aquí tienen que tener las faldas bien puestas. Mujeres de Dios. Y los hombres tienen que tener los pantalones bien puestos. Hombres de Dios. Punto. Si no, vamos a retroceder. ¿Eres cristiano? No, pues no creo, no. Yo sí soy, pero no soy de esos, aleluya, no. ¿Ven? Ya empezamos a retroceder, a negar al que dio su vida por nosotros. Amén. Eso es lo que les traigo esta tarde, amén. Vamos a seguir. Estos hombres, 50 o más valientes de David, habían venido escuchando el relato de David y Goliat. Y ellos creyeron en Dios, dice aquí mis apuntes. Y su fe creció. E hicieron hazañas increíbles. Dios por delante. No iban solos, Dios por delante. Usted escuchó, conmigo escuchó Primera de Crónicas. David dijo, ay, cómo tengo sed, dijo, pero el único pozo donde hay agua es en el fuerte militar de los filisteos. Y 3 de ellos, de los valientes, se fueron, se metieron al campamento, fueron al pozo, agarraron agua y le trajeron el agua a David. Podrían haber muerto. O sea, estos hombres tenían su hombría no en ellos, sino que en Dios. Sabían para quién estaban peleando. Usted y yo tenemos que saber de qué lado estamos peleando. Amén. Amén. Solo para darles un resumen. Aquí tengo en mis anotaciones. José Basebet mató a 800 hombres en un solo encuentro. Escuchamos de Eleazar en el campo de cebada con David. El Señor les dio una gran victoria. Samá en el campo de lentejas. El Señor también les dio una gran victoria mientras el resto huía. Es como que todos estén huyendo y usted dice, no, aquí me quedo plantado. Porque usted sabe lo que tiene que hacer.
Usted no anda buscando un peligro, usted sabe por qué está defendiendo. Mire, mi hermana, mi hermano que me escucha. Hay territorio que usted ya ganó y tal vez tú y yo ni sabemos. Hay territorio de sus nietos, hay territorio de sus hijos, hay territorio de sus seres queridos que usted ya ganó en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Pero tiene un enemigo que quiere robárselos, matarlos y destruirlos. ¿Acaso no sabe que usted tiene un enemigo? Y ese no toma vacaciones. Usted y yo tomamos vacaciones, pero él no. Es más, cuando usted está en vacación, él trabaja doble. Hace doble turno para tratarlo de que usted peque, para tratarlo de que usted se salga de los caminos de Dios. Eso es lo que les traigo esta tarde, de que estas personas habían llegado a un punto que sabían por quién vivían. Pablo lo dice en sus epístolas: si vivo es por Cristo y si muero es por Cristo. O sea que si muero o vivo, de todas maneras soy de Cristo. Amén. Esa manera es la que tenemos que vivir como cristianos. Amén. Siguiendo, tenemos a Abisaí, que con 300 y una jabalina, con 300 mató a 300 con una jabalina. Benayá mató a 2 campeones moabitas, a un león, que ya se lo dije, a un egipcio. Óigame, este egipcio parecía que era más grande que el tal Goliat, 1,5 metros o 2,5 metros. Y aún así lo derrotó. Fueron más de 50 los valientes de David. El menor de ellos valía por 100 y el mayor por 1000. Qué increíble el poder que da Dios. Cuando tú y yo empezamos a poner nuestra confianza en Dios, así podemos ser. Amén. Quiero hablarle un ratito de qué es la valentía. En mi diccionario bíblico dice aquí que es una virtud o cualidad de demostrarse con valor o fortaleza ante las personas. Miren, las mismas personas le hacen la batalla a uno. Las mismas personas. O circunstancias, dice, o pruebas en la vida. Es una cualidad psicológica, dice, asimilable a la fortaleza. O sea que vemos a alguien fuerte y decimos, ese es valiente. Pero aquí mire qué interesante, dice, pero es también una virtud que se puede adquirir. ¿Me escuchó? Una virtud que se puede adquirir con la repetición de actos valorosos, como los que acabamos de mencionar. Cuando usted tiene la oportunidad de decir que es cristiano, lo dice. Yo no le pido que usted ande ahí diciendo, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Tampoco, no, tampoco. Pero usted lo tiene que demostrar con su vida. A mí una vez me tocó arrepentirme de gran manera en mi trabajo. Se lo voy a contar corto. Ahí estaban los hombres, estaban tomando agua en una fuente así de agua como la que tenemos aquí en la iglesia. Y ahí están tomando agua o llenan su botellita y están contando chistes cochinos. Lo estoy hablando en serio. Y cuando uno llega, como cristiano, un hombre cristiano, ya no se puede estar gozando de esos chistes cochinos. Y tiene que hacer como José, dar la vuelta e irse. Porque la tentación es de quedarse ahí. De quedarse ahí escuchando y aquí viendo cosas que no debo y oyendo cosas que no debo. Ya nosotros somos separados para Dios. ¿Me entienden? Esas son las cosas prácticas que podemos hacer nosotros para aprender a ser valientes de Dios. Amén. Hay una palabra hebrea que se llama Gibor. Gibor. A veces la cantamos. En Gibor, dice en hebreo, significa guerrero fuerte, osado, sin temor en la batalla. Es más, el hebreo, el israelita le llama a Dios el Gibor, que significa
Dios fuerte, Dios poderoso, el Gibor, uno de los tantos nombres de Dios. Usted me va a decir, hermano Raúl, estos valientes, 50 valientes de David, ya eran valientes, eran superdotados, eran superhéroes. Y yo aquí le tengo una estadística que lo va a dejar hasta viendo lucecitas. Le voy a leer quiénes eran antes de que ellos fueran los valientes de David. Mire quiénes eran. Eran expatriados, eran exiliados, eran desterrados, eran desesperados, abatidos, señalados, aborrecidos. Estos eran estos hombres. O sea que Dios no agarra al tal niñito o niñita de alcurnia o de sociedad alta o de nobleza. Mire a los que inspira. Expatriados, exiliados, desterrados, desesperados, abatidos, señalados y aborrecidos. ¿Y en qué se convierten? En los 50 valientes de David. Amén. Pero se fueron tras David en el tiempo que Saúl lo persiguió. Le ayudaron, lo asistieron. Ellos ya habían escuchado lo que el joven David había hecho. Lo acompañaron en su exilio, porque David fue exiliado, porque Saúl lo quería matar, lo andaba buscando en cada cueva. Lo asistieron, le ayudaron en sus necesidades, en sus angustias y en sus luchas. Se fueron a buscarlo y a apoyarlo, porque David tenía su confianza puesta ¿en quién? En Dios. En el Dios Todopoderoso, en el único Dios Todopoderoso. Amén. Eso es lo que yo quiero inspirarles a ustedes a hacer esta noche, a convertirse en estos valientes que no están dispuestos a perder el terreno ganado. El terreno ganado significa ustedes, el terreno ganado significa sus hijos, el terreno ganado significa sus nietos, el terreno ganado significa sus seres queridos y su salvación. Amén. A defender lo que es suyo en el nombre de Dios. A conquistar a sus enemigos. En otras palabras, a derrotar a sus enemigos. ¿O usted no sabía que tenemos enemigos, cristiano? Claro que sabemos algunos, pero vamos a darle un poquito de quiénes son los enemigos. Primero que nada es la carne. La carne es nuestro enemigo, o sea, nosotros mismos somos enemigos de nosotros. Esta carne pecaminosa, los deseos, pasiones que trae la carne, que son pecaminosos, que son contrarios a Dios. Ese es el primero. El segundo que nos seduce es el mundo. El mundo te ofrece placeres que van en contra de Dios. ¿O me va a decir que no? De todo ahí afuera. Y tal vez ni afuera, también adentro de la iglesia hay veces. Placeres, no le digo que no se tome un placer. Usted puede tomar placer en servirle a Dios. Usted puede encontrar placer en estar en su casa con su familia. Usted puede encontrar placer en tener una buena cena con sus familiares o sus amistades. Pero hay placeres que no son para nosotros, que son contrarios a Dios. Y esos son los que tenemos que evitar. Amén. Pero el mundo te los ofrece. Te los ofrece. Y por último, Satanás. Que en el nombre de Cristo Jesús sea reprendido esta noche. Dígalo, pero dígalo conmigo. Eres reprendido, Satanás. En el nombre de Jesús. Ya quedó. Ya quedó. Mire qué tan lindo nuestro Señor en la cruz del Calvario, que ya estamos casi conmemorando ese tiempo de Semana Santa, cuando Él dio su vida por ti y por mí y por toda la humanidad, con solo de que ellos crean en Él. Amén. ¿A quién venció? En la cruz del Calvario, ¿a quién venció? Venció al pecado, venció a la muerte y venció a Satanás. Está vencido.
Está ganada la batalla. Lo único que nosotros tenemos que hacer es alinearnos con Él. Amén. Hemos llegado al final. La base de esta noche es que tenemos que aprender a ser valientes de Cristo Jesús. Si teníamos un ejemplo grande en David, tenemos un ejemplo mucho más grande en nuestro Señor Jesús. Y tú y yo nos llamamos discípulos de Jesucristo. O sea, cuando la gente te vea, hermanitas, tienen que ver a Cristo. Eso es lo que tienen que ver. No tienen que ver a Lucy, no tienen que ver a Valeria, no tienen que ver a Lourdes, tienen que ver a Cristo. Cuando vean a Raúl, tienen que ver a Cristo. Ese es el ejemplo, ese es lo que tenemos que llegar a ser. Amén. Les pido, les ruego, vamos a terminar con una oración, que esta noche usted en sus corazones le pidan a Dios dirección. ¿Cómo llegar a ser valientes de Dios? Valientes de Cristo. Señor, dime cómo. Señor, ¿qué es lo que no estoy haciendo que debería estar haciendo? No se lo puedo ni explicar yo ni la pastora. Ese es algo entre usted y Dios. Háblelo en oración con Él. Señor, revélame qué es lo que tengo que hacer. Amén. Una última cosa que la pastora dijo esta mañana que me dejó impactado en la prédica de inglés que dio ella. Hay un dato tan increíble. ¿Usted se acuerda cuando nuestro Señor Jesús iba a ser crucificado y Poncio Pilatos tenía a su esposa? A la esposa se le reveló un sueño y le dijo a Poncio Pilatos: no tengas que ver nada con ese hombre justo. Porque yo he visto todo eso en mis sueños, le dijo. Imagínense, hermanas y hermanos, que en estos días, en estas tal vez meses o años últimos, Dios se le está revelando en sueño a mujeres musulmanas, a mujeres en el Medio Oriente, mujeres que son de otra religión, una religión en las cuales a ellas las matan a patadas o a pedradas. Y está correcto. El hombre puede hacerlo. Imagínese usted. Nadie les dice nada a estos hombres. Nadie los encarcela. A ellas y a sus hijos. Dios se le está revelando en sueños. Y están viniendo a la fe en Cristo a través de los sueños. Usted me va a decir que Dios no está trabajando. Si a ellas se les revela en sueños, Dios quiere tener un encuentro contigo a través de estas páginas. Amén. Amén. Gracias. Vamos a empezar a orar. Bendito Dios, te damos gracias por haber entendido qué significa valentía en ti. ¿Qué significa ser un valiente de ti? Una mujer valiente, un hombre valiente. Padre, ayúdanos a profundizar esto en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Padre, soy recordado de muchos pasajes bíblicos, pero uno de los que me gusta es cuando Pablo dice: si es que vivo es por Cristo, si es que muero es por Cristo, o sea que cualquier cosa que me pase, soy de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a nosotros ser esas personas, a orar y a batallar por nuestros seres queridos, nuestros hijos y nuestra propia salvación incluso, Señor. Nuestros esposos, nuestra familia que no conoce a Cristo. Esta misma tarde hay algo en nosotros que empezamos a hablar hasta del ayuno, Señor. Queremos empezar a batallar, Padre Santo. Te pedimos que tú vayas por delante y que tú nos des la victoria, así como se las has dado a los valientes de David, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis queridos, quedan despedidos. Vayan.